Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de compartir con ustedes el episodio de hoy, porque vamos a adentrarnos en una historia que, les prometo, los va a atrapar desde el primer minuto. Tenemos una confesión en el aire, un secreto a punto de ser revelado y, créanme, las repercusiones de esto podrían ser enormes. Hoy exploraremos la intimidad de Mert y Afra mientras él decide abrir su corazón y desvelar algo que ha guardado celosamente. Así que si les gustan las historias llenas de drama, emociones a flor de piel y momentos que te dejan sin aliento, este es su vídeo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de sentimientos, no olviden pulsar ese botoncito rojo de suscribirse. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Ya verán que tenemos contenido que les va a encantar. Y ahora sí, vamos a empezar. Imaginen la escena: Mert y Afra, dos personas unidas por un vínculo especial, quizás de amistad, quizás de algo más profundo, están en un momento crucial. La tensión es palpable. Mert ha estado luchando con algo que lo atormenta y que siente que ya no puede seguir ocultando, especialmente a Afra. Él la mira, busca en sus ojos esa chispa de comprensión, esa conexión que siempre han tenido, y respira hondo. Ha ensayado esto en su cabeza 1000 veces, pero las palabras reales, las que nacen del corazón, siempre son las más difíciles de pronunciar. Mert empieza a hablar, su voz un poco quebrada al principio. Afra, dice, y su nombre sale de sus labios como un suspiro. Hay algo que necesito decirte. Algo que he guardado por mucho tiempo, y creo que es el momento de que lo sepas. Afra, al otro lado, lo mira con curiosidad, pero también con una pizca de preocupación. Siente el peso de sus palabras, la seriedad en su tono. Siempre ha sido una persona perceptiva, y sabe que lo que está por venir no es algo trivial. Mert, sabes que puedes contarme lo que sea, responde ella, con su voz calmada y reconfortante, intentando aliviar la tensión que rodea a Mert. Pero él sabe que esto va a ser diferente. Esto no es una simple confidencia, esto es la revelación de un secreto que hasta ahora lo definía en su relación con ella, y quizás consigo mismo. No sé por dónde empezar, confiesa Mert, rascándose la nuca con nerviosismo. Es algo que me pesa, Afra. Algo que ha moldeado muchas de mis decisiones, muchas de mis interacciones, sobre todo contigo. Él la mira fijamente buscando esa señal de que ella está receptiva, que no lo va a juzgar. Desde hace tiempo, continúa, haciendo una pausa para tomar aire, he estado sintiendo una especie de conexión contigo que va más allá de la amistad. Sé que suena, quizás apresurado, quizás inapropiado, y lo entiendo perfectamente si es así. Pero es la verdad. Mert baja la mirada por un instante, absorbiendo la magnitud de lo que acaba de decir. La confesión de sus sentimientos de una forma tan directa es un paso gigantesco. Pero el secreto de Mert no es solo un sentimiento romántico que ha estado reprimido. No, es algo más complejo, algo que quizás tiene raíces más profundas y que explica muchas de las actitudes o distancias que Afra a veces ha percibido en él. Pero eso no es todo, añade Mert, levantando la mirada de nuevo, decidido a ser completamente honesto. Hay algo más. Algo que me da vergüenza, de alguna manera. Algo que me ha hecho sentir diferente incluso a mí mismo, durante mucho tiempo. Afra se inclina un poco hacia él, su expresión ahora es una mezcla de intriga y anticipación. Las palabras de Mert están creando un aura de misterio, y ella siente que está a punto de desvelar una parte de él que nunca antes había conocido. Mert se arma de valor. Tú sabes que, bueno, que nunca he sido muy abierto sobre mi pasado. Sobre mi familia, sobre ciertas experiencias. Él aprieta los puños, un gesto de lucha interna. La verdad es que soy hijo adoptivo, Afra. Y hasta hace poco yo mismo no lo sabía. El silencio que sigue a estas palabras es ensordecedor. Afra parpadea, procesando la información. Esta no es la confesión que esperaba, o quizás sí, pero de una manera completamente inesperada. La revelación de Mert no es solo sobre sus sentimientos por ella, sino sobre su propia identidad, sobre las bases de su existencia. Adoptivo, repite Afra en voz baja, sin poder creerlo del todo. Mert, yo no tenía ni idea. Sus ojos, antes llenos de curiosidad, ahora reflejan una mezcla de sorpresa, empatía y quizás un poco de desconcierto. Ella siempre lo había imaginado con una familia sólida, una infancia normal, aunque él nunca hablase mucho de ello. Pero, ¿cómo?
¿Cuándo te enteraste?, pregunta, su voz teñida de preocupación genuina. Mert se permite una pequeña sonrisa melancólica. Hace muy poco. Fue un accidente. Un documento mal archivado, una conversación que escuché, de repente, mi mundo dio un giro de 180 grados. Me enteré de que mis padres, los que me criaron, no eran mis padres biológicos. Sus ojos buscan los de Afra, intentando transmitirle la turbulencia que ha vivido. Ha sido un proceso muy difícil, Afra. Una montaña rusa de emociones. Rabia, confusión, tristeza, e incluso una extraña sensación de no saber quién soy realmente. Él continúa explicando el impacto que este descubrimiento ha tenido en su vida. Intenté procesarlo solo, intenté entenderlo, pero me sentía tan solo en esto. Y luego me di cuenta de que tú, de todas las personas, eras la que quizás podría entenderme. Tú siempre has sido mi roca, Afra. La persona a la que acudo cuando todo lo demás falla. Mert respira hondo y la confesión que ahora comparte es la que lo ha mantenido despierto por las noches. Y la verdad es que mi secreto va más allá de ser adoptivo. He estado investigando sobre mis padres biológicos. He descubierto cosas, Afra. Cosas que me hacen pensar que quizás mi historia es más complicada de lo que pensaba. Cosas que quizás explican por qué soy como soy. Y por qué a veces me cuesta tanto abrirme. El aire se carga de expectación. Afra lo escucha atentamente, su corazón latiendo con fuerza. Sabe que está en medio de algo profundo, algo que está redefiniendo la forma en que ve a Mert, y quizás la forma en que él se ve a sí mismo. Mert, por favor, dime. ¿Qué has descubierto? Mert duda un instante, sopesando las palabras. He descubierto que mi madre biológica pertenecía a una familia muy influyente. Muy poderosa, diríamos. Y que mi nacimiento fue algo inesperado. Algo que querían ocultar. Un escalofrío recorre la espalda de Afra. La vida de Mert, que siempre le pareció tan sencilla, está resultando ser un entramado de secretos y quizás hasta de peligros. Y lo más difícil, añade Mert, su voz casi un susurro, es que mi madre biológica era Afra. El impacto de estas palabras es inmediato. Afra se queda petrificada. El nombre, su propio nombre, resonando en la confesión de Mert, la deja sin aliento. Su mente lucha por procesar esta nueva capa de la historia. ¿Cómo es posible? ¿Su propio nombre? ¿Qué estás diciendo, Mert?, balbucea Afra con los ojos muy abiertos. No entiendo. ¿Mi nombre? Mert asiente con una expresión de dolor y desesperación en su rostro. Sí, Afra. Tu nombre. Al investigar, encontré una conexión. Una historia. Una mujer llamada Afra, de esa familia influyente, que tuvo un hijo y lo dio en adopción para proteger algo. Para proteger su reputación, quizás. Para protegerlo a él. Y cuando descubrí los detalles, las fechas, las circunstancias, todo encaja. Tú eres mi madre, Afra. Las lágrimas empiezan a brotar en los ojos de Afra. La realidad es abrumadora, surrealista. La persona a la que ha considerado su amigo, su confidente, es su propio hijo. La conexión que siempre ha sentido, esa afinidad inexplicable, ahora adquiere un nuevo y desgarrador significado. Esto no puede ser real, murmura Afra, llevándose una mano a la boca. Es imposible. Mert se acerca a ella, su rostro reflejando su propia incredulidad y dolor. Lo sé. Lo sé que suena loco. Pero he revisado todo, Afra. Las fechas, los lugares, los detalles, hay demasiadas coincidencias. Y he sentido una conexión contigo desde que te conozco que no puedo explicar. Una atracción, una preocupación, todo tiene sentido ahora. Él toma suavemente la mano de Afra, que tiembla ligeramente. Es la verdad, Afra. La verdad al descubierto. Yo soy tu hijo. La confesión de Mert es un terremoto que sacude los cimientos de sus vidas. La revelación de su parentesco biológico, sumada a la confesión de sus sentimientos románticos que ahora cobran un matiz completamente distinto y complejo, abre un abismo de emociones, de dudas, de posibilidades. Afra mira a Mert, a este hombre al que ha conocido, pero que de repente se revela como una parte fundamental de su propia historia, de su propio pasado, de su propia sangre.
El secreto, una vez desvelado, no solo cambia la percepción que tienen uno del otro, sino que reescribe por completo su relación, dejándolos en un terreno desconocido, lleno de preguntas y de un futuro incierto. La verdad, aunque dolorosa y sorprendente, ha sido finalmente revelada. Y bueno, ahí lo tienen, queridos espectadores. La impactante confesión de Mert a Afra. Hemos sido testigos de cómo un secreto guardado durante tanto tiempo ha salido a la luz, desvelando una conexión biológica inesperada y la complejidad de los sentimientos que unen a estos dos personajes. Hemos visto cómo Mert, luchando con su identidad y con el descubrimiento de su origen, decide abrirse completamente a Afra, desvelando no solo su condición de hijo adoptivo, sino la sorprendente verdad de que ella es su madre biológica. Esta revelación ha puesto en jaque no solo su amistad, sino la propia definición de su relación, abriendo un abanico de posibilidades y emociones que apenas estamos empezando a comprender. La honestidad de Mert, aunque dolorosa, ha sido un acto de valentía que ha desenterrado una verdad que estaba oculta y que ahora los enfrenta a un futuro incierto pero cargado de significado. Les agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí y que me hayan acompañado en esta historia tan intensa y llena de giros. Espero de verdad que les haya mantenido al borde del asiento y que les haya hecho reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y los secretos que podemos guardar. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo reaccionarían en una situación así? ¿Qué creen que pasará con Mert y Afra después de esta revelación? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de irnos, si este vídeo les ha gustado, si les ha intrigado, si les ha emocionado, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente si creen que también disfrutarán de esta historia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Tenemos muchas más historias, análisis y debates preparados para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.